realmente me di cuenta de que todo lo que tenía en el cerebro era un absurdo. Todo lo que nos habían enseñado en la escuela, que es un adoctrinamiento total desde que estás en el preescolar En el hasta que... kinder. Y en la radio y la televisión, todo es un adoctrinamiento, ¿no? Decirle a Claudia Sheinbaum que no queremos migajas, lo que queremos son urnas para hacer unas elecciones libres en Cuba, donde hay más de 1.200 presos políticos. Muchos de ellos son incluso niños, o sea, menores de edad, fueron embestidos por dos lanchas guardacostas y hundieron ese barco en alta mar. Realmente me cuesta. Mataron a los niños. Todo. Las madres se ponían, Javier, con los niños en cubierta diciendo que habían niños y ellos con chorros de agua hundieron. Yo tengo 4 hijos, pero quedó uno en Cuba. Y a raíz de la publicación del libro, pues ha recibido amenazas, ¿no? Y la amenazaron incluso con quitarle a los niños y meterlos en algo que ella llama la escuela de la patria. No caigan en el comunismo, no caigan en la izquierda, no se dejen engatusar por estos cantos de sirena de que todo... Nada es gratis. Hemos pasado 67 años, pero se lo decimos de corazón. No al comunismo. No se dejen implantar una dictadura comunista. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Atypical? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Pues a mí me da mucho gusto presentarles al señor Armando Campuzano. Él es un exiliado cubano que vive actualmente en Canadá. Él durante 30 años fue periodista deportivo, periodista empírico, narrador deportivo y en el mayo de 2025, hace prácticamente un año, en abril-mayo, publica un libro que se llama Cuba, el Titanic del Caribe, en el que es una advertencia para todos los pueblos hispanohablantes sobre la situación del comunismo, las ideas socialistas, lo seductoras que pueden ser, pero al final a los lugares a los que llevan a las naciones. Pues sin más, mucho gusto, Armando, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, indudablemente gracias a ti, Javier, al equipo de producción, sobre todo a Patti, y por supuesto a toda la fiel audiencia que tienen ustedes en Atypical TV. Encantado de estar y gracias por tenerme. Muchas gracias. Mira, fíjate que tuve la fortuna, vamos a poner el link de tu libro, tuve la fortuna de leerlo y hay unos capítulos muy interesantes, pero me gustaría tú que nos platicaras cómo es que surge la idea de tu libro. Sí, primero que todo decir que hemos sido durante varias generaciones adoctrinados con tanta basofia y tanta mentira por parte de la dictadura cubana que ya llevan el poder casi 70 años. Y decía, varias generaciones, entre ellas la mía, se crió con muchas mentiras sobre lo que habíamos vivido, lo que estábamos viviendo en Cuba. Tan pronto llegó a Canadá, siempre fui rebelde con aquello, ¿no? Pero en Canadá, Sí. con internet 24/7, con toda la información que fluía. ¿Hace cuánto tú llegaste a Canadá? Ya hace 9 años que estoy aquí en el frío Canadá. Ah, de acuerdo. ¿Cómo es el proceso en el que te vas de la isla de Cuba al invierno canadiense? Al invierno canadiense. Sí, ya tenía muchos problemas, tenía muchas discusiones con los jefes, tuve problemas muy serios con la jefatura del ICRT, que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Y okay, la tapa al pomo fue una trifulca que tuve con un policía en la calle por nada, y estuve en un calabozo y nada. Me aconsejaron que en la menor oportunidad que tuviera, tuve oportunidades de quedarme, ¿no? Pero no iba a dejar a mi esposa y mucho menos a mis hijos menores. Por eso que aproveché, saqué la visa de mi esposa, o sea, mi esposa tenía visa, la visa de los niños, y vinimos para Canadá de forma segura por avión y ahí nos quedamos. Pedimos el asilo político que se nos negó aquí en Canadá y finalmente tuvimos ya la humanitaria. Eso fue en el año 2017. La humanitaria nos la dieron en el año 2023 o 2024. Sí.
Oye, perdón, y nada más una pregunta. ¿El pueblo cubano te dejó, o sea, el gobierno cubano, perdón, te permitió salir con esta visa? ¿Cómo se da ese proceso, ya que de alguna forma estabas teniendo problemas con el gobierno? Sí, no eran problemas netamente políticos, eran problemas de la infraestructura del mismo, la misma televisión, del mismo canal. Y la dictadura nunca se imaginó, yo tenía varios viajes, lo que nunca lo hacía con mi esposa y los niños, que no los iba no lo íbamos a dejar atrás, ¿no? Nunca se imaginó Ok. que yo fuera a hacerlo, ¿no? Pero realmente la situación en Cuba es insoportable. O sea, han sufrido los cubanos, hemos sufrido 67 años de angustia, de miseria, de represión, de muerte, de hambre, de todo, por parte de no un gobierno, una tiranía, un narcoestado que, que se ha aprovechado de todo un pueblo, de varias generaciones de cubanos. Le decía a Javi que con tanta información, realmente me di cuenta de que todo lo que tenía en el cerebro era un absurdo completamente, ¿no? Todo lo que nos habían enseñado en la escuela, que es un adoctrinamiento total desde que estás en el círculo infantil, o sea, en el kindergarten o como dicen ustedes, desde que estás en preescolar En el hasta que kinder. terminas en Sí, el sí, kinder, sí. hasta que terminas en la universidad. Si terminas la universidad, es un adoctrinamiento total en la escuela y en la radio, la televisión, todo es un adoctrinamiento, ¿no? Quizás las generaciones anteriores a la mía confiaban en aquello, pero ya realmente con las redes sociales, con la internet, se han dado cuenta todos que es una gran mentira. De Y acuerdo. dije, Lo que dije, les ¿cómo enseñaban, puedo? Sí, dime. disculpa que te interrumpa, este adoctrinamiento, ¿en qué consistía? ¿Qué es la información o la educación que les intentaban dar? Esta como ingeniería social, ¿no? Me imagino. ¿En qué Sí, es una consistía educación. y cómo te vas dando cuenta tú que eso es falso? No, ya uno se da cuenta de que es falso, pero uno trata de sopesar la situación, ¿no? Tiene familia y desde que estás en la escuela primaria te empiezan a enseñar. Yo lo explico en el libro, en un capítulo, la educación, que es realmente es un adoctrinamiento puro y duro. Por ejemplo, te enseñan el abecedario con la R de revolución, la S de socialismo, la F de Fidel, de fusil. Ok. Eh, Te inculcan todo el tiempo desde niño que los imperialistas americanos, que los yanquis, que la primera gran derrota de los imperialistas, que los imperialistas son malos. Toda la estrategia que utilizó el maquiavélico de Fidel para buscarse un enemigo, eh, persiguió a religiosos, todo eso está explícito en el libro. Yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo resumirlo todo? Porque de todo esto se ha escrito. Hay ejemplares, no sé si vas a mencionar algunos capítulos, pero de todo se ha escrito. Pero yo quise llevar, después de tener tanta información, agruparlo todo de forma sucinta. O sea, cada capítulo tiene 3, 4 cuartillas a lo sumo, pero hacerlo como una enciclopedia. O sea, todos los desmanes que ha vivido el pueblo cubano durante 62 años, porque el libro tiene fechas de 1959, el fatídico ese 1 de enero, la llegada del diablo al poder, de ese el traidor, como digo yo, el mayor traidor que ha dado Cuba, hasta el año 2022. Tenía que terminarlo en algún momento, si no, hubiera sido una enciclopedia, ¿no? De Ok, páginas, ok. porque no concluye, ¿no? Y lo que hice fue tratar de llevar todos los temas y dividirlos en capítulos, por ejemplo, exilios, éxodos y exilios, maquiavélicas, delirios, los delirios de Fidel. Justamente en el de Maquiavélicas es donde tocas este tema del adoctrinamiento, me parece, ¿no? Y el nuevo hombre, este concepto de un nuevo hombre eh, Sí, el hombre para nuevo realmente ustedes, fue hombre eh, nuevo. eso fue una idea del Che Guevara, realmente muy maquiavélica. Primero, quitarle los valores al ser humano. Terminó con la separación de la familia, ¿no? Quitar los valores propios del ser humano, la libertad de religión. El pueblo cubano antes del 59 era muy religioso, muy católico. Okay, Bueno, pues el comunismo es todo lo contrario. Convirtió a los cubanos en ateos. Yo recuerdo que, okay. no recuerdo, eso me lo dijeron, a la entrada de Fidel, en los primeros días de Holgorio, ¿no?
los habitantes quitaban los cuadros de Cristo, la cena, la última cena, el corazón sagrado de Cristo y ponían cuadros de Fidel. Yo creo que eso es Ok. un castigo que nos está brindando el Señor, ¿no? Por tanta maldad, o sea, ingenuidad del pueblo cubano. Y después mandó Muy a similar a engañar. lo que hizo Chávez, que era el Padre Nuestro, pero en clave de Chávez, ¿no? Chávez nuestro, que estás en todos los lugares, etcétera, etcétera. Había Exactamente. una especie de Chávez, de Padre Nuestro, pero en clave de Hugo Chávez, hazte cuenta. Y Se me lo hace muy peor, similar. exacto, lo peor que hizo el traidor de Fidel fue que exportó toda esta ideología macabra al continente y Ok, a África y Asia y a todos lados, ¿no? Y de ahí sale el Hugo Chávez y sale el Evo Morales y el Rafael Correa y el Lula da Silva y ahora más reciente en la patria de ustedes, bueno, ANLO y López Obrador y la Sheinbaum. ok, Realmente nosotros, Javier, venimos del futuro, como decimos los cubanos, ¿no? sí. Conocemos y no queremos de ninguna manera que, bueno, ocurran estas cosas en estos países, ¿no? En estos países latinoamericanos. Cayó Venezuela y mira que el cubano lo advirtió y los venezolanos decían, me acuerdo que decían, no nos va a pasar lo mismo, nosotros tenemos petróleo, somos Venezuela. Pum, cayeron en el comunismo o en el narcocomunismo, como le llamo yo. Cayó después Colombia con un narcodictador, un guerrillero asesino como Petro. Sin embargo, Sí. es que son las ideas socialistas estas, Javier, que son las que endulzan el oído del ciudadano con esto de educación gratis, salud gratis, todo gratis, y realmente eso no conlleva nada, nada es gratis en la vida. Únicamente es Y no lo que deja yo de ser considero gratis en la seductor vida. esa idea de que tú no tienes educación o tú no tienes esto o aquello porque hay desigualdad y un nuevo Exacto, gobierno, una nueva repartición claro. ya te va a salpicar a ti, ¿no? Exactamente, lo que estás diciendo, mucha razón, y por lo menos ustedes tienen elecciones. Cuba ha sufrido más de 70 años sin poder votar un presidente. Estuvo Fidel la cantidad de años hasta el 2000, bueno, hasta que delegó en su hermano Raúl y después pusieron al que llamamos nosotros puesto a dedo, ¿no? Pero no hay elecciones democráticas, no hay pluripartidismo. Cuba vive en una eterna miseria. No es solo ahora con el famoso bloqueo naval de Estados Unidos de petróleo. Los apagones vienen desde que yo era niño. Yo recuerdo los apagones en Cuba, donde yo vivía. No tan duraderos como son ahora, de 48, 60 horas, imagínense. La gente en Cuba Wow. está cocinando con carbón en el medio de la calle, con madera, rompen una silla y hacen una leña, una fogata de leña y cocinan. Armando, mencionas el tema de la miseria, la gente cocinando con carbón, con madera, sin energía eléctrica. Te quiero platicar que tenemos una presidenta muy amiga del régimen cubano y muy preocupada por ayudar a los cubanos. Les está mandando buques de petróleo. No sé qué tanto les ayude realmente eso al pueblo cubano, no al régimen, al pueblo. Y si tú le pudieras pedir algo a la presidenta de México de ayuda, ¿qué sería la ayuda que tú le pedirías? Sí, respondiendo la primera pregunta, Javier, lo que manda es insignificante. Eso no dura ni para un día en una provincia, pero además no llega a los hospitales, no llega al pueblo. Eso queda en gasolineras que responden al régimen. Eso es para las patrullas, no llega a las ambulancias, que por cierto no hay ambulancias en Cuba y ha habido donaciones, o las hay para los hospitales que operan en divisas, en moneda libremente convertible. O sea, no, el pueblo cubano es genial todo lo que está pasando en el sentido de pobreza. Eh, Ahora recientemente creo que mandó 500 millones en ayuda, en medicamentos, en comida. Eso no llega a Cuba, no llega al cubano, exactamente al cubano de a pie. Eso se vende en divisas, eso va para un almacén de la dictadura y después lo venden en tiendas recaudadoras de divisas. O sea, una Ok. donación. Y esto ha pasado por años. Por años en el sentido de que España, en muchos países, Alemania, la Unión Europea, fundamentalmente, ha mandado ayuda después de huracanes y cosas así, desastres naturales, y nada llega al pueblo, se lo venden al pueblo.
Eh, Decirle a Claudia Sheinbaum que no queremos migajas, lo que queremos son urnas, que mande urnas para hacer unas elecciones libres, plurales en Cuba, donde haya, o sea, donde no hay, eso no lo hay en Cuba, hay una represión tremenda, tremenda represión, hay más de 1.200 presos políticos, muchos de ellos son incluso niños, o sea, menores de edad. Hay uno reciente, un muchacho de 16 años que hizo una protesta en Morón, en una localidad del centro del país, 16 años solamente, hay que ver su cara, es un niño, y está siendo reprimido por la policía política. No hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación, y eso es lo que no queremos precisamente para, en este caso, el pueblo mexicano, ¿no? Estoy conversando contigo y con tu prestigioso canal, y es lo que no queremos que ocurra en México, ¿no? Que no se dejen guiar por los cantos de sirena que tiene el socialismo, ¿no? Y combatan, que combatan constantemente todo lo que sea izquierda, la agenda woke, todas estas cosas, nada de eso sirve. Los valores humanos, la familia es lo importante. Mira, bueno, pues entonces ya lo está escuchando Claudia Sheinbaum. Si en algo realmente quiere ayudar al pueblo cubano, no es mandándoles petróleo, petróleo que va a dar a las gasolineras del propio régimen y a cambiarse por una divisa hecha a modo, sino que mande urnas, que mande la oportunidad de ser, si realmente quiere ayudar, que mande la posibilidad y que apoye con la posibilidad de elecciones plurales. Esa es una Excelente. frase, perdona Javier, una frase que me tomo el derecho de decirla, ¿no? De un colega, Pablo Alfonso, que la ha manejado mucho y muy bien, ¿no? Y se la espetó a, no sé a qué político, y le dijo esa frase de que no manden migajas a Cuba, no queremos migajas, queremos libertad, queremos urnas, es lo que quiere el cubano. Son, Javier, Totalmente. 67 años, o sea, hemos sufrido mucho, mucho, Lo que pasa es que demasiado. ella no se ha dejado de parar el cuello diciendo que es para una ayuda humanitaria, manda petróleo. Pues digo, de humanitario realmente quiere hacer algo por los seres humanos de Cuba, pues es esto que dices, no migajas, sino en realidad eh, democracia, ¿no? No, y es que ella lo Libertad, sabe, libertad, ella, libertad es la libertad. palabra que usaste. Ella sabe, yo no estoy muy metido en la política mexicana, sí conozco de dónde viene Claudia Sheinbaum, la presidente, que para mí está siendo dirigida por Manuel López Obrador, la anterior. De hecho, es una sucesora, pero Uh -huh. mucho más peligrosa porque tiene muchas ideas, demasiadas ideas comunistas en la cabeza. No debe permitir el pueblo mexicano que se las disparen así directo, de que le regulen su libertad de expresión, su libertad de asociación, su libertad de prensa, porque sé que hay medidas que quiere tomar, no sé cómo funciona la política ya específicamente, estoy más concentrado en la de Cuba, por supuesto, pero no creo que tenga muy buenas intenciones. Y todos estos políticos corruptos lo que quieren es empobrecer al pueblo y después Uh darle -huh. lo que decíamos, Javier, estas migajas, ¿no? Ya cuando no hay forma de salir de ellos. Que nunca permitan un cambio en la Constitución, que es muy importante. Nosotros tenemos un marmotreto, donde, por cierto, lo explico también en el libro, en uno de los capítulos de Económicas Políticas, donde el Partido Comunista está por encima de la Carta Magna, ¿no? De la Constitución. Y eso no puede ser. Otro de los temas que se explican, nosotros tenemos una policía en Cuba que se llama Policía Nacional Revolucionaria. Ese apellido sobra. La policía es policía para defender a la población, la ciudadanía. No puede responder la policía a ningún partido. Es como que ahora la policía en Estados Unidos sea la Policía Nacional Republicana. Y cuando saca un presidente demócrata, la Policía Nacional Demócrata. Es policía, simplemente. Y la policía en Cuba está para reprimir a todo el que disiente con ellos. Y ya le digo, hay más de 1.200 presos políticos en las cárceles, en las forras de Cuba, que por cierto es una isla cárcel. O sea, una cárcel grande donde están 8 millones de cubanos. No sé, han ido tantos que no sé la cifra exacta de los cubanos. Producir, investigar y contar con un maravilloso grupo de 26 personas. En el equipo Atypical cuesta.
Nosotros, a diferencia de los medios tradicionales, no dependemos de ningún subsidio. En Atypical TV dependemos exclusivamente de nuestra gran comunidad. Y en un proyecto del tamaño de Atypical, yo solo ya no puedo sostenerlo. Por eso te estamos invitando a que te unas a la Resistencia Atypical. La comunidad inquebrantable. Porque estás consciente y preocupado del futuro desastroso que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir. Y personas que no se doblan, como tú. Y en Atypical no vamos a permitir que este gobierno nos lleve a donde nos quiere llevar. A una tiranía socialista. Por tu familia. Y por México. Únete a la Resistencia Atypical. Para que cada día Atypical TV siga creciendo y transmitiendo. Familia Atypical, unirse a la Resistencia es muy fácil. Ingresa a atypicaltv.com y da clic en unirse a la Resistencia. Llena tus datos personales y elige la cantidad con la cual quieras patrocinar. Una vez realizado esto, ingresa los datos de tu tarjeta bancaria para realizar el pago. Da clic en pagar y listo. Así de fácil has apoyado a la Resistencia Atypical. Una pregunta, fíjate que mencionaste algo muy interesante. Dices, esta Sheinbaum tiene ideas, o tú le puedes percibir estas ideas socialistas o comunistas. ¿Cuál es la parte de ella que te brinca más? Porque no sé si a ti, pero el hecho de que ya se pone a opinar sobre lo que deberían de comer los mexicanos, en lo que deberían de ahorrar, en cómo deberían de manejar sus finanzas y demás, pues tiene como un tufillo de todo esto, pero ¿quién mejor que tú para decirnos en dónde notas tú esto también en Sheinbaum? No, eso mismo que usted acaba de mencionar, yo he leído cosas, o sea, ella tiene un inmetible programa mañanero todos los días. Y cuando yo veo los resúmenes, porque se habla mucho de México, yo escucho muchas televisoras o veo muchas televisoras que hablan de México, Voz News, por ejemplo, que tiene corresponsales en México. Y cada vez que oigo a la Sheinbaum, estoy, claro, muy disfrazada, no tan explícita como hizo Fidel cuando llegó en el 59, o Chávez, o el propio Evo Morales en Bolivia. Muy disfrazada, ya se va metiendo en las libertades de la población, libertades individuales. Y eso es un tufillo, como usted dice, ya socialistoide, ¿no? Y esa empatía con la dictadura cubana, sabe que, o sea, Sheinbaum tendrá 1000 defectos, pero es una persona inteligente. De esto a mí no me cabe la menor duda. Inteligente para la maldad, para lo que sea, pero creo que es una persona inteligente. Ella tiene que darse cuenta, ella sabe lo que es una aliada. Yo no dudo que la hayan financiado desde La Habana, o sea, no dudo, no, estoy seguro de que Cuba ha financiado narcorregímenes en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y yo no dudo que ella esté haciendo ahora, o sea, cobrando los favores o devolviendo los favores que le hicieron para que ganara las elecciones, como las ganó Petro en Colombia, como las ganó Hugo Chávez en Venezuela. Y después fíjate qué curioso, yo hubiera pensado al revés, yo hubiera pensado que Venezuela o México tenían que estar de alguna forma financiando a Cuba. No, Cuba es Javier, Cuba es la cabeza del monstruo, ¿no? O sea, estuvo muy bien la extirpación de Maduro en Venezuela, aunque hay cosas que uno tiene que esperar que pasen, ¿no? Pero la cabeza pensante, el cáncer, porque parece una cosa manida, pero el cáncer viene de Cuba, pero viene desde los años 60, también se explica en el libro Cuba, el Titanic del Caribe, que yo le recomiendo a todos los mexicanos, bueno, a todos los que hablan español, para que no repitan la fatídica historia. Pero Cuba comenzó a exportar guerrillas. Se explica ahí, someramente, pero se explica a El Salvador, a Nicaragua, a Colombia con el M-19, con la FARC, a Argentina con el movimiento Tupamaro. Es una máquina de exportar guerrillas, comunismo, muerte, y esto fue todo financiado, pienso yo, que por la Unión Soviética, que era la que ponía
la lana, ¿no? Como dicen ustedes, el billete, y por la inteligencia cubana, que está en todas partes y que quiere un mundo, o sea, quiere destruir completamente al mundo, porque, repito, el socialismo es miseria, no es otra cosa, es represión, miseria y muerte. Eso es lo que es el socialismo. Lo que tiene cantos de sirena y lamentablemente no solo el pueblo mexicano, todos los pueblos se han ido con la de trapo, como decimos nosotros, ¿no? Pero realmente hay que combatirlo y hay que hacer conciencia en las personas. Los mexicanos, afortunadamente, no saben todavía lo que es el comunismo. Tienen una presidente evidentemente socialista, pero que no ha podido. Por eso decía que no cambie la constitución, que no haga una constituyente, que tengan, o sea, que la atajen a tiempo. No sé cómo funcionan las cosas en México, pero que la detengan, ¿no? No sé, el Congreso, los senadores, cómo van a actuar, pero decirles que el comunismo es lo último, la última carta de la baraja. De hecho, en tu libro, en el capítulo 8, me parece que es Económicas y Políticas, mencionas el tema de las reformas y de cómo empiezan a hacer reformas y atacar instituciones, y el líder va teniendo cada vez un camino más libre para hacer lo que su voluntad. Claro, y cómo muchas veces... Sí, te escucho. No, perdone que le interrumpa. Lo primero que hizo Fidel a la llegada al poder fue expropiar, o sea, una de las tantas, de los tantos planes maquiavélicos, fue expropiar. Primero, todas las propiedades norteamericanas, la Electrical Company, en fin, todos los centrales azucareros, y después con una ofensiva revolucionaria expropió incluso hasta un cajón de limpiabotas, o sea, quitó toda la propiedad privada para estatizarla. Y al final de la jornada, o sea, usted no cuida su negocio, usted cuida su negocio cuando es suyo, no cuando es del Estado. Y empezó el robo, la malversación, empezó la corrupción, y en fin. Hizo cosas, usted lo mencionaba, me lo decía por interno, los delirios esto del cordón de La Habana, de la zafra de los 10 millones, de la desecación de la Ciénaga de Zapata, delirios genéticos. Interesantísimo también. Eso, interesantísimo, porque fíjate... Está en el capítulo 3, me parece, ¿no? Es el 2, el de la desecación de las ciénegas. Y ahora, en la desecación de la ciénaga de Zapata, nada más para poner en contexto a la gente. Sí, la desecación de la Ciénaga de Zapata fue una idea absurda, una cosa loca que se le ocurrió de desecar una parte de la ciénaga. La ciénaga está al sur de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas, ahora está en la provincia de Matanzas. Es un humedal realmente impresionante en cuanto a flora, fauna, cosas autóctonas de Cuba. Él pensaba eliminar una parte, unas cuantas hectáreas, la zona conocida como el Caletón, para sembrar arroz fundamentalmente y otros cultivos. Realmente un disparate. Esto le costó realmente al ministro de Agricultura, que le dijo, no, mire, comandante, esto no funciona, y lo despidió con esa arrogancia que tiene. Y lo convencieron, por suerte, algunos científicos, no sé si holandeses, italianos, soviéticos, no recuerdo ahora, lo convencen de que no es factible hacer esto, que iba a acabar con el ecosistema, y se aguantó. La desecación de la Ciénaga de Zapata. La guinda pastel, después del cordón de La Habana, fue la zafra de los 10 millones, donde destruyó totalmente la economía del país. Se explica también ahí en Delirios. Decirles que en el libro yo lo hago de forma cronológica, ¿no? Maravilloso. Primero hablo de la crisis y los exilios, que han sido muchos, desde 1959 hasta la fecha. Los delirios genéticos, las económicas políticas, las desquiciadas, las maquiavélicas, las guerrillas, los dirigentes que han sido defenestrados, muchísimos, desde el año 60 y tanto hasta ahora, hasta el 2022, que es cuando llega la fecha del libro, y las sanguinarias, que realmente lo más lamentable, lo que más trabajo me dio escribir, porque son muchos los crímenes que ha cometido la dictadura en todos estos largos y penosos años, sobre todo dos que me llaman muchísimo la atención y que me duele muchísimo incluso hablar de ellos, que fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, eso fue en el año 1994, donde murieron
más de 15 niños. O sea, ¿Qué más de 15 pasó, ¿qué pasó ahí en eso, Armando? Hay un grupo de cubanos cansados ya de, no sé si se acuerda que Cuba sufrió un periodo especial que se llamó Fidel, uno de los tantos eufemismos que utilizaba el maquiavélico para referirse a las cosas, ¿no? Periodo especial, un periodo de crisis cuando cae el campo socialista. Ellos mantienen la filosofía esta del socialismo y vamos a resistir. Y había muchos apagones. No se compara con lo que está pasando Cuba hace 5, 6, 7 años, ¿no? Pero hubo un periodo especial, el pueblo no tenía comida, apagones de 24 horas, había mucha miseria y un grupo de cubanos trata de llevarse para Estados Unidos una lancha, que era una lancha que hacía recorridos entre localidades en la Bahía de La Habana, entre localidades de Ciudad de La Habana, entre La Habana Vieja y Regla, por ejemplo, que son 2 municipios, y tratan de llevársela. Ahí hay un chivatazo evidente, pero la orden fue dejarlos salir de alta mar. Y fueron embestidos por dos lanchas guardacostas que embistieron la lancha. Ellos estaban completamente desarmados, simplemente lo hicieron por la madrugada o en horas de la madrugada, bien tempranito, y hundieron ese barco en alta mar. O sea, a pocas millas de la salida de la Bahía de La Habana. Y es tétrico, realmente me cuesta. Mataron a los niños. Todos, las madres se ponían, Javier, con los niños en cubierta diciendo que habían niños y ellos con chorros de agua hundieron. Y el otro evento que es muy lamentable, todos son lamentables, pero estos 2 fue el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, cuando los cubanos salían en balsa desesperados al azar. Yo lo explico en el libro, 2 amigos míos salieron, un amigo del PRE, de los años de la juventud, y el otro un poco más reciente, uno llegó y el otro fue posiblemente devorado por los tiburones. Bueno, existía una brigada en Estados Unidos que se llamaba Hermanos al Rescate, donde tiraban alimentos, agua a los náufragos y a los que intentaban escapar de Cuba, y fueron derribadas por aviones caza de la Fuerza Aérea Cubana en aguas internacionales, y eran avionetas Cessna, eran avionetas de fumigación. Y fue otro crimen, murieron cuatro cubanos americanos, y fue muy duro también. Y ese es el último capítulo de Sanguinaria. La supuesta desaparición de Camilo comienza, como es cronológico, desde el año 59. Y creo que es interesantísimo cómo todo empieza con el capítulo 2, Delirios, en ideas delirantes, locuras, llenas de ignorancia, como aquí López Obrador, como allá quisieron desecar la ciénega de Zapata, que era un lugar pantanoso, y lo quisieron secar para hacerlo un lugar de cultivo, cosa que ningún científico estuvo de acuerdo con eso, y a la fecha se comprobó que era una idea loca. Aquí también López Obrador tenemos a estas obras faraónicas que se ve todo como muy fácil. Te voy a platicar, él pensaba que hacer una refinería era cavar un hoyo profundo y sacar petróleo, así de fácil. Y lleva con su obra esta Dos Bocas multimillonaria que no refina, y además allá ha costado vidas humanas por lo mal que está y las fallas internas que tiene. Número 1, el Tren Maya, descarrilamientos. ¿Por qué? Porque le dijeron aquí no construyas, aquí va a haber problemas, etcétera. Descarrilamiento, los trenes, además trayendo piezas de China que no cumplen realmente con los estándares que se requieren. Esa es la realidad. Entonces, así empieza, pero termina con lo sanguinario. Primero, como decimos en México, dorándole la píldora al pueblo, dándole pura saliva y encantándolos con las palabras. Pero después, cuando ese pueblo quiere despertar, entonces viene la parte sanguinaria, en que después que atontaron, manipularon, usaron para sus propios fines al pueblo, en el momento que ese acuerdo se empieza a romper, se les van en contra al pueblo. Y es algo que
te está afectando a ti, Armando, y me gustaría que nos platicaras qué es lo que está ocurriendo con el tema de tu hija, que es así como te conocí, y la razón por la cual me pareció muy importante hablar aquí contigo y que nos compartas este escándalo realmente que ha pululado por redes sociales, pero que te están queriendo pegar en lo más hondo. Sí, es la misma estrategia, un poco oyendo a lo de AMLO, la misma estrategia que ha utilizado el régimen cubano durante todos estos años. Sí, yo tengo 4 hijos, uno vive en Estados Unidos, los 2 más pequeños viven aquí en Canadá, pero quedó uno en Cuba, tiene 35 años, y a raíz de la publicación del libro, bueno, pues ha recibido amenazas, ¿no? O sea, represión y cosas así. Ella estuvo involucrada, bueno, ayer fue el juicio, se dicta sentencia dentro de 15 días, realmente no hay de qué, o sea, no tiene la acusación de agresión o atentado a un oficial del orden interior, no cabe, no ocurrió. No tengo pormenores del juicio. Cuando ella sale haciendo el video, realmente a mí se me paralizó el corazón. Como quiera, es mi hija, tiene 3 niños, pequeños, menores de edad, si puedo decirlo, las edades y los nombres. Por ejemplo, claro. Yacer tiene 12 años y las hembras tienen 5, Isabela, y Rebeca tiene 3. Y la amenazaron incluso con quitarle a los niños y meterlos en algo que ella llama la escuela de la patria. Una basofia también. Pero la acusación fundamental no la hicieron política. O sea, ellos esconden la parte política, la represión. Como no me pueden hacer nada a mí, o sí lo pueden hacer porque los tentáculos de la dictadura son largos y llegan a cualquier lugar. Pero ya yo estoy jurado, como decimos los cubanos, y a mí me da lo mismo una cosa que la otra, y voy a seguir denunciando. Pero la acusan de atentado a un oficial del orden interior que no ocurrió, o sea, una policía. Y no tengo detalles del juicio, lamentablemente me ha llegado muy poca información, hay muy poca internet en Cuba, pocos datos, ha sido a base de mensajes. Y realmente no se probó nada, como yo lo dije, ¿no? Que no, o sea, es simplemente, yo pienso, con un ajuste de cuentas, ¿no? Que quieren tener con ella, contra ella. Y entonces dentro de 15 días será la sentencia. Yo quiero agradecerle a todos los medios, ustedes mismos. Se hizo una denuncia y caminó bastante a altas esferas. Esto llegó hasta el Parlamento aquí en Canadá y a los derechos humanos. Y quiero agradecerle a todos los que replicaron, a todos los que ripostaron, a todos los que compartieron la denuncia. Tiene 300,000 vistas casi entre todos los medios. Y realmente yo creo que esto paró la cosa. No tengo la información. ¿Qué problema con tu hija de 35 años? ¿Cómo se llama? ¿Me repite su nombre, por favor? Ella se llama Gwendolyn Campuzano Almaguera. ¿Cómo empieza este problema con Gwendolyn? ¿De qué la acusan como para querer ya amenazarla o estarla hostigando con quitarle a los niños y demás? Sí, todo empieza con una vivienda que ella le otorga la Dirección Municipal de Vivienda de su municipio por los 3 niños que tenía. Ella sufrió un derrumbe en su casa y hay unos vecinos, los vecinos de abajo, que son un matrimonio de policías que le empiezan, o sea, quieren el local. Ella está legalizada allí, o sea, no hay ningún tipo de problema, el local es de ella, con sus 3 hijos y el esposo, y empiezan a crear problemas, ¿no? Porque quieren el local, incluso esos policías están ilegales según ella, ¿no? En el local que están. Porque ella tiene 4 cuartos, yo le digo local porque no es un apartamento como tal. De hecho, los cuartos o sea, son cosas de pladur, pero está bastante amplio para ella, su esposo y los 3 niños. Incluso mi otro hijo, que era el dueño y traspasó a su hermana antes de irse del país. Entonces comienzan las peleas, se incrementaron a raíz de lo que ocurrió con el libro, y la acusación es fundamentalmente, ellos obviaron el tema político, la acusación tiene que ver con una supuesta agresión que hubo de mi hija a la oficial de la PNR, que realmente no ocurrió.
O sea, no tengo todos los pormenores, pero no ocurrió y hubo mucha discrepancia, un papelazo totalmente lo que hicieron. Pero se pospuso la sentencia, ¿no? Nosotros vamos a estar alerta, todos los medios de comunicación que me han ayudado en la divulgación de esto, porque ya no es solamente el tema Javier, el tema Mija, es el tema de todos los presos políticos. Yo te hablaba hace un ratico de este muchacho de 16 años, un niño, pero hay menores de edad que están presos cumpliendo injustas condenas por solamente expresar su deseo de libertad, por una Cuba libre, por no tener ese régimen comunista en el poder que lleva ya 67 años. Por expresar nada más criterios políticos, van presos. O sea, mi lucha ahora me toca en lo más profundo porque es mi hija, la mayor, pero realmente mi lucha va dirigida a que se acabe ese régimen y a que suelten a todos los presos políticos. O sea, están injustamente, y yo nunca he estado, o sea, preso, digo, en una prisión, no en un calabozo, en una prisión, pero debe ser horrible eso, ¿no? Separado de su familia, por nada que hicieron. Entonces, esa es la lucha que tenemos todos los cubanos dignos. Todos los que tienen un ápice de razonamiento saben que el comunismo está acabando con nuestro país, que no tiene nada que ver con el bloqueo. Ellos se escudan en el bloqueo. Yo quería decir algo que me di cuenta, no reciente, me di cuenta hace rato. Ellos empiezan a hablar, o sea, Fidel Castro empieza a hablar del bloqueo a partir de la desintegración de la Unión Soviética cuando se quedaron solos. Cuando ellos eran parásitos, hay un capítulo que es parásitos de la Unión Soviética y de Venezuela. Cuando ellos eran parásitos de Venezuela, de la URSS. De Rusia, de la Unión Soviética, nunca hablaron del bloqueo, todo les llegaba. Imagínense, lo explico allí, que Cuba recibió, Javier, el doble de la ayuda que recibió Europa para la restauración después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 30 millones de dólares. Sí. 30.000 millones de dólares. O sea, recibió demasiado. ¿Dónde metieron esos dinero? O sea, para lo que decía al principio, no sé si lo dije, que era instaurar y promocionar guerrillas en el mundo. Lo que quería Fidel Castro, que era un anticubano, ya no solo un comunistón de esto o un socialistón, que además no predicaba con eso, vivía como un rey, vivía un capitalismo salvaje. Era exportar guerrillas y tratar de someter a todos los pueblos. Y entonces eso fue lo que hizo con la ayuda que le dio la Unión Soviética y los países del CAME. Y a raíz de la finalización del campo socialista europeo crudo, bueno, pues empezó con el tema del bloqueo. No existe un bloqueo. Lo que hay es un embargo económico. Un embargo que fue instaurado por Eisenhower cuando Cuba le expropió todas las propiedades a los ciudadanos norteamericanos en Cuba. Y encontró la única forma que además es un embargo que no contempla el envío de alimentos. De hecho, Estados Unidos, no sé ahora, pero hace 2 años era el principal exportador de alimentos a Cuba, lo que Cuba no paga. El pollo que se consume en Cuba va de Estados Unidos. No incluye los equipos médicos. O sea, hay varias cosas que no incluye el embargo. Y Javier, el embargo se acaba cuando en Cuba haya elecciones libres, cuando hayan presos políticos y cuando haya libertad de expresión, de prensa y de asociación. Simplemente. Ellos tanto que dicen el bloqueo, bueno, que se vayan del poder, que permitan elecciones libres y que Cuba sea democrática. Y Cuba va a florecer. De eso no me cabe la menor duda. Pero esa es la lucha. O sea, no solamente el tema Wendy, que me toca muy hondo, sino el tema de todos los presos políticos, de todo lo que está pasando el pueblo cubano. Y vamos a necesitar la ayuda indudablemente de Trump y Marco Rubio. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué el pueblo no sale a la calle? El pueblo sale, lo que sale esporádicamente, y esa gasolina que manda la Sheinbaum va para las patrullas, va para... es que no hay ni carros fúnebres ni ambulancias en Cuba. Hay muchas imágenes tétricas de gente que muere o gente que está herida y no aparece una ambulancia. Y ha habido donaciones de ambulancias y donaciones de buses. Y entonces todo esto terminará cuando el pueblo se lance a la calle, pero hay un nivel de represión muy alto, demasiado alto. Hay un nivel de terror implantado, instaurado en el cerebro del cubano. No, es que el último capítulo, que es lo de la parte sanguinaria, este tipo de regímenes, pues lo puedes ver hasta en Irán.
A la hora que se puso el pueblo, mataron a 40,000. O sea, es terrorífico. No son despiadados, no se van a tentar el corazón. No hay forma. No les interesa el pueblo. Creo que es muy difícil que la gente entienda, porque de repente ellos se ponen como las víctimas. No, Estados Unidos viene aquí a alterarnos y todo. No. También todo el pueblo, es impresionante. El pueblo venezolano, feliz de la intervención, de que fueran, aunque ahorita sigan los problemas y todo, pero en ese momento felices. Claro, felices. En Irán, el pueblo de ahí felices hoy. Es un gobierno que nos está asesinando, pero hay una propaganda tan fuerte, porque ellos son expertos en propaganda y es lo que no ve la gente, y se sigue pagando el cuento. Eso es impresionante. No lo entiendo, no ven la realidad. Son muy fuertes, usted lo dijo ahora, Javier, muy fuertes en propaganda, demasiado fuertes en propaganda y en inteligencia. Cuando cae el campo socialista, agradecerle en parte a Ronald Reagan, ¿no? Bueno, y toda la perestroika y esto. La derecha pensó, o sea, el mundo libre pensó que ya no, o sea, quedaba Cuba, digamos que Vietnam y China, pero con sistema capitalista, que esto iba a resurgir. Pues resurgió. Realmente tiene usted mucha razón. En Venezuela misma, hace ya algunos años, hubo una represión tremenda. Le lanzaron los tanques a los manifestantes. En Cuba ocurrió en una oportunidad, lo explico en el libro, el levantamiento del Cano, que se conoce poco, se ha hablado mucho de esto. Hubo un levantamiento en un pueblo de La Habana, de la periferia de la capital, y Fidel soltó los tanques a ese pueblo, un pueblo que tenía una calle principal y 4 casas. Y hubo una rebelión, fue realmente la primera rebelión, le soltó los tanques en ese pueblo. O sea, no les interesa el pueblo en lo más mínimo, y en el caso de Irán mucho menos. O sea, con la religión islámica esta, los ayatolás no les interesa realmente lo que pasa. Al contrario, ponen al pueblo de excusa, los ponen al frente de los objetivos para que mueran. No les interesa el pueblo, simple y llanamente. Y eso, volviendo al tema de la Sheinbaum, es lo que el pueblo mexicano tiene que despertar de alguna forma. No dejarse engatusar. No se me olvidó la palabra, no endulzar el oído con estas cosas de todo gratis, vamos a hacer esto. Hay un caso de Mandani en Nueva York, decía que el metro o el servicio de transporte iba a ser gratis. Gratis no hay nada. O sea, va a salir de ahora, pero es muy importante esto que dices, porque tú como alguien, como tú lo dices, yo vengo del futuro y les vengo a decir en qué acaba lo que está pasando en su país, si se deja avanzar, pero siempre se deja avanzar. Ahora resulta que Sheinbaum tiene unos niveles de popularidad enormes. Y lo triste, en una de esas, ¿qué tal que es cierto? O sea, ¿qué está pasando con la gente? Tú que ya viviste todo esto, y ya que viviste también la parte del adoctrinamiento, ¿cómo se da marcha atrás a ese lavado de cerebro? Muy difícil, Javier. Muy difícil. El problema de Latinoamérica, yo también pienso que, a excepción de, digamos, Bukele, Javier Milei, los gobiernos que tiene Latinoamérica, fundamentalmente, ¿no? Estos países del tercer mundo, son gobiernos que son corruptos. Y entonces el ciudadano, yo pienso que el ciudadano confunde, o sea, esto ocurrió también en la República de Cuba. Habían todos los gobiernos, también un poco de izquierda, ¿no? Bastante de izquierda, eran corruptos. Entonces, cuando llega un Mesías que te dice que va a cambiar todo, que todo sea para el pueblo, que fue lo que hizo Fidel con tierras gratis, en usufructo a los campesinos, quitársela a los latifundistas, que el rico tenga que pagar más, o se le quita al rico para dar a los pobres. Y todo esto suena muy bonito en el oído. Pero realmente yo se los digo de corazón, Javier. Yo no. Todos los cubanos que estamos en esto, denunciando lo que está ocurriendo en nuestro país, que tenemos las redes sociales, gracias a Dios, desde hace algún tiempo, que por cierto Fidel prohibió en Cuba porque sabe lo que significaba, ¿no? El conocimiento de la verdad. Todos los cubanos, no lo tomo a título personal, todos los cubanos le damos este consejo a todos los pueblos que todavía tienen
algo de democracia, un poquitico de democracia. No caigan en el comunismo, no caigan en la izquierda, no se dejen engatusar por estos cantos de sirena de que todo, nada es gratis, analicen las cosas. Y lo decimos desde el sentimiento del dolor. Hemos pasado 67 años y ojalá Dios quiera que sea ya el fin en este mandato de Donald Trump y de Marco Rubio, pero se lo decimos de corazón, no al comunismo. No se dejen implantar un gobierno de izquierda. Esto va a los mexicanos, a los colombianos, a los salvadoreños, a todo el mundo. No se dejen implantar una dictadura comunista. Lleva a miseria. Tiempo, todavía tienen ese poquito de democracia, pero se puede usar a favor, es un ancla. Pero si siguen avanzando, ya sabemos a dónde van, no van a un buen lugar. Una pregunta, nada más, tal vez un poquito fuera de forma, pero al principio estabas hablando de lo woke, nada más que a mí se me cortó un poquito la señal. No sé si me puedes decir por qué mencionaste esto de lo woke. Tú estás en Canadá, es un país muy woke también, pero ¿por qué lo mencionas y qué tiene que ver con estas ideas comunistas? Porque el wokismo, es que todo aquel que tenga, Javier, sentido común sabe que esto no conlleva nada. O sea, esa igualdad de querer, por ejemplo, hay un amigo mío que lo dice con mucha razón, un amigo que es homosexual, pero que él dice, pero es que tienen que haber heterosexuales. O sea, no, yo soy homosexual, pero y hay una pero no todo el mundo tiene que serlo. O sea, yo estoy en desacuerdo que a los niños le enseñen la sexualidad a tan temprana edad. Incluso hay países donde están permitiendo el cambio de sexo en niños que no saben. México ya está empezando con ese tipo precisamente de iniciativas en la Cámara de Diputados. O sea, ojo, porque todo va de la mano también con el comunismo, no es algo aislado, son ideas hermanas. Exacto. Y entonces a mi hija, o sea, a mis hijas, ¿no? Las enseño yo en la parte sexual cuando ellas tengan edad para eso. O sea, una niña de 7 años no tiene por qué estar pensando en eso. Tiene que estar pensando en jugar, en estudiar, en cosas de niños, no en esto. Y en esto se basa la agenda woke. En un poco socializar todo esto, hacerlo común, que no es común. O sea, son muchas cosas. Y esto es parte de la agenda de la izquierda. Mira, todas estas cosas que se ve el doble rasero, se ve la hipocresía. Por ejemplo, todo esto, las organizaciones LGTBIQ, KRM, abogando por la libertad de Palestina, porque se acabe el abuso, porque jamás, no sé qué, porque los israelíes son malos. Y no saben, como se hizo en Cuba, se persiguió, bueno, no al nivel de lo que hacen en estos países, donde se persigue al homosexual, donde lo discriminan, donde lo asesinan, donde lo matan. O sea, y estos miembros de la LGTBI apoyan a esos regímenes. O sea, es un doble rasero, una doble moral que tienen, entonces la quieren inculcar, la quieren poner como si fuera lo básico y romper lo que no sé si dije anteriormente, que son los valores de una sociedad, los valores de un ser humano, ¿no? Que es la familia, que es muy importante, su religión, cualquiera que sea. Y eso es lo que quieren quebrar, lo que quieren romper precisamente para separarlos. Y está en la gente. Esos valores humanos, ¿con qué los sustituyen, Armando? O sea, esos valores vacían a la persona de esos valores tradicionales, ¿y con qué los sustituyen? Con esto, con socialismo, con comunismo, con lo que hablábamos del hombre nuevo, ¿no? Un experimento macabro. Quitarle los valores, esto que hablábamos, y ponerle, o sea, no puedes pensar en tener un futuro, todos somos iguales, no puede haber una persona más rica que otra, todos tenemos que tener lo mismo, todos tenemos que defender a la revolución, al socialismo, a Fidel, él es internacionalista y lo que hacía era, es que son tantos absurdos. Yo a veces me exalto, ¿no?
por eso lo escribí, por eso escribí el libro, para sintetizarlo todo y que lean. O sea, creo que en el prólogo, no sé si pudiste leer el prólogo, yo explico que no solamente va dirigido al público cubano, o sea, sí, claro. Al público cubano de mi edad, porque yo digo que van a leer con nostalgia pasajes. Hay mucha experiencia personal, que son muchas cosas, Javier, que no sé si tenemos el tiempo, pero que el mexicano ni por asomo puede imaginarse las cosas que ha sufrido el cubano. Los niños cubanos, yo sufrí esto, un solo juguete al año. Habían juguetes básicos, no básicos y dirigidos. Y había que hacer colas para maquiavélico realmente. Hubo ensañamiento con los homosexuales en Cuba, lo decía cuando la agenda woke. Crearon campos de concentración como la Jumapa, también se explica. En fin, son tantas cosas, tantos absurdos que ha vivido el cubano, absurdos, crímenes, absurdos, miseria, todo, pero todo que realmente no lo quisiéramos. Y es el mensaje que tratamos de transmitir. No lo quisiéramos para ningún otro pueblo del mundo. Que tengan su propia libertad, que valoren lo que tienen, que no lo pierdan, que no se dejen engañar por la izquierda absurda esta. Y lamentablemente México lleva unos cuantos años, y como usted dice ahora, no sé, es muy difícil, pero yo lo estoy diciendo ahora y lo digo de corazón. Ojalá el pueblo mexicano, que es un pueblo muy humilde, inteligente, muy trabajador, no se deje embaucar por esto de las ideas socialistas, que suenan muy lindo, pero al final es un fracaso. Espero que tomen en cuenta mis palabras, las palabras de un cubano que vivió 52 años de comunismo duro, puro y crudo. Realmente muchas necesidades ha vivido a nuestra gente en Cuba. Y bueno, el ejemplo más clásico es Venezuela. Todos los años, 20 años, ¿no? 18 años, no sé cuántos años tuvo con su comunismo. Entonces, eso es lo que queremos transmitirle a las nuevas generaciones, y por eso escribí el libro, y por eso he tenido represalias de todo tipo, amenazas de llamadas telefónicas, siempre atacando a mis hijos, ¿no? Pero yo, Javier, para adelante el coche, ¿no? Como dicen, para arriba el lío, y no tengo miedo. Simplemente es denunciar todo lo que está pasando en Cuba y tratar de que esto no pase en otros países, simple y llanamente. That's it. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por tu tiempo, por tu mensaje. Espero en Dios, francamente, que le llegue al corazón de los mexicanos. Para los que están totalmente convencidos del régimen, que abran los ojos. Y para los que no están convencidos del régimen, para los que son opositores, que se opongan con más ganas. Porque de repente se oponen en la opinión, pero no hay acciones concretas, desde donaciones, por ejemplo, para este tipo de canales, que somos de los pocos, o de los muy pocos que hay todavía en México, que son antigobierno, ¿no? Entonces, que son tan necesarios, son muy importantes, y si no se hace ese apoyo, pues solita la sociedad está permitiendo que se ahoguen las voces disidentes. Te agradezco mucho, Armando. Quería, hablando de agradecimiento, antes de terminar, permíteme, Javier, agradecerte a ti, agradecerle a todo el equipo de Atypical TV, a Patti, y a toda tu audiencia, realmente a todos los seguidores, a todos los que están viendo esto. El mensaje ha sido sentido, ha sido bastante claro. El comunismo no sirve, simplemente así. No se dejen llevar por él, que convierte a un país próspero como lo fue México, como todavía sigue siendo México, lo convierte en un país pobre y mísero totalmente. Así que este es el mensaje para todos sus seguidores, y agradecer una vez más la posibilidad de expresar el sentimiento de todos los cubanos libres y lo que queremos para nuestra América, ¿no? Para nuestros países que son hermanos. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, y que Dios te bendiga, y a tu hija que le vaya muy bien en su audiencia en 15 días. Ok, gracias, hermano, una vez más. Hasta pronto. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta luego.